Muy bien, queridos amigos, pues de nueva cuenta, con el gusto de estar con ustedes, compartiendo un tema más de la palabra de Dios, la Biblia. Recordemos que hay más de 8,000 promesas para toda aquella persona que ponga su confianza en Dios, en su bendita palabra y en todas esas bendiciones que vienen a nuestra vida a través de Jesucristo, ¿sí? El Hijo de Dios que nos ofrece salvación. Es el único camino hacia la vida eterna, como lo dice su bendita palabra. Jesucristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino solamente a través de mí, dice Jesucristo. Entonces, bueno, pues queridos hermanos, pues muchos de nosotros hemos podido comprobar que esto no es religión, sino que es un cambio de vida tremendo. Pero que la salvación, vuelvo a repetir, no está en ninguna religión, sino en Jesucristo. En conocer su palabra, en obedecer su palabra, y en base a esto vienen todas esas bendiciones. ¿Sí? La misericordia de Dios es para buenos, para malos, para obedientes, para desobedientes. La misericordia. Pero la bendición a tu vida y a mi vida viene a través de Jesucristo y a través de la obediencia a su palabra, porque Él mismo nos dice: el que me ama, guarda mis mandamientos. Y muy bien, pues queridos hermanos, pues hoy vamos a tocar un tema más, a meditar en la palabra de Dios, otra más de las grandes promesas que tiene su bendita palabra para nosotros y para toda aquella persona que le haya entregado su vida a Jesucristo y decida caminar también por ese camino angosto, que es el camino de la obediencia a su bendita palabra. Y en la obediencia pues está la bendición de Dios. ¿Sí? Por eso dice la Escritura que en el justo todo obra para bien, aun situaciones difíciles, todo obra para bien porque el Espíritu Santo nos indica, el Espíritu Santo nos ilumina. Y hemos visto que con Dios siempre se gana, nunca se pierde, porque pues Dios es el que tiene el control de todo. Y en estos momentos a memoria nos viene un tremendo versículo del apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículo 21, que nos dice, fíjese, el apóstol Pablo dice: para mí, dice, el vivir es Cristo. Su vida era Cristo. Su vida fue cambiada y transformada en un ejemplo único por Jesucristo, porque Jesucristo se le revela estando ya con el Padre. Se le revela de una manera directa. Pablo era perseguidor de Cristo y Jesús se le revela en ese camino a Damasco, cambia su vida y entonces de ser Saulo, su antiguo nombre, Saulo de Tarso, se convierte en Pablo, en el apóstol Pablo, que Dios le encomienda pues que a través de su predicación ganara al mundo de los gentiles, de los que no eran judíos, y pues vemos esos 3 viajes misioneros. Muy bien, pues entonces vamos a ver este tema de hoy que tiene por nombre: arma forjada contra ti y contra mí no prosperará. Y bueno, pues esto también nos viene a memoria en estos tiempos pues difíciles que estamos viviendo, de esta pandemia, de esta enfermedad, de esta peste, de esta plaga a nivel mundial, situaciones que pues no pensábamos que nos fuera a tocar vivir. Quizás lo veíamos en las películas de ciencia ficción, en los anuncios, pero nunca pensamos que nos tocara vivir. Entonces, queridos amigos, pues vemos que el tiempo final se acerca. Jesucristo nos lo advierte, toda su bendita palabra, Antiguo, Nuevo Testamento. Jesucristo concretamente en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, sí, en el versículo 7 nos dice que habría guerras, rumores de guerras, había pestes, plagas, hambrunas, y que eso sería el principio de dolores. Estos son avisos, queridos hermanos.
Cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios siempre avisa. Antes de cualquier juicio, Él siempre avisa, Él siempre está esperando que nos arrepintamos. Por eso en esta situación, en esta pandemia que estamos viviendo, claro, por supuesto, ¿verdad? Pedirle a Dios que quite esta pandemia, que quite esta plaga, pero fíjese, querido hermano, pero sobre todo que el mundo nos arrepintamos, que modifiquemos las áreas que no le agradan a Dios conforme a su palabra. Sí, porque por eso vienen estas advertencias, sí, vienen estas advertencias para que corrijamos nuestra vida, para que haya un verdadero arrepentimiento. Recordemos lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, ese versículo que viene muy a cuenta en lo que podamos vivir en cualquier circunstancia. Y este versículo dice así, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice Dios, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces fíjese, para que venga esta sanidad a nuestra tierra física, a nuestra tierra, nuestro propio ser, no solamente pedirle a Dios, es humillarnos ante Él, clamarle, buscar su rostro, orar, convertirnos de nuestros malos caminos. ¿Se fija? Dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Se fija? Entonces la palabra de Dios nos indica los pasos que debemos de seguir. Por eso, aparte de pedirle que el Señor que quite esta pandemia, que tenga misericordia de nosotros, hay que pedirle también que produzca un verdadero arrepentimiento en todo el mundo, que volteemos hacia el cielo, que dejemos de voltear a mirar las cosas de este mundo, que miremos hacia el cielo y nos demos cuenta que no se está administrando correctamente los recursos en este mundo. Muy bien, entonces vamos, queridos hermanos, con este tema de arma forjada contra ti no prosperará. Nos vamos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 54. Vamos a ir al versículo 15. Libro de Isaías, capítulo 54, versículo 15. Bien, el libro del profeta Isaías, capítulo 54. Vamos a comenzar a leer en el versículo 15. ¿Listos? Dice así su bendita palabra. Dice el Señor, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. ¿Se fija? Aquí esto es una palabra por parte de Dios a su pueblo y nosotros somos su pueblo. Y nos dice que si alguno conspira contra nosotros, lo hará sin Dios. Y el que contra nosotros conspire, delante de nosotros caerá. Y aquí nos vamos, brincamos un versículo y nos vamos al versículo 17. Fíjese lo que dice, versículo 17 de Isaías capítulo 54. Dice, ninguna arma, dice ninguna arma forjada, hecha por mano de hombre, contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. ¿Se fija? Aquí, y a lo largo de toda su bendita palabra, hemos visto grandes ejemplos, grandes situaciones. Hoy vamos a ver algunos otros ejemplos en la bendita palabra de Dios, cómo Dios obra sobrenaturalmente. Dice la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Dios que abrió el mar rojo para que pasara su pueblo, es el mismo Dios a quien hoy clamamos y le suplicamos antes que nada que produzca en nosotros un verdadero arrepentimiento.
que nuestra vida sea conforme a lo que nos indica la palabra de Dios, para que se cumpla lo que dice 2 de Crónicas 7:14 y venga esa sanidad a nuestra tierra. ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, pues esta es una promesa por parte de Dios y vamos a ver algunos ejemplos en la palabra de Dios de que esa arma forjada contra nosotros no prosperará. Vámonos al libro de Números, queridos hermanos. Vamos al libro de Números, capítulo 11 en el Antiguo Testamento. Nos vamos al libro de los Números, capítulo 11. Vamos a ver qué me dice a mí la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es para mí. De ahí puedo yo sacar enseñanza para los tiempos que estamos viviendo. Por eso la palabra de Dios es inagotable, querido amigo. Yo lo invito a que usted todos los días medite en la palabra de Dios, quizás empezando por un capítulo al día y después pasando a 2 capítulos al día. Y pues si nosotros leemos aproximadamente un promedio de 5 capítulos diarios de la Biblia, que sí hay tiempo, solamente que dedicamos ese tiempo a otras actividades, a estar en el celular, etc. Pero si nosotros buscamos meditar en 5 capítulos diarios de la Biblia, aproximadamente en un año, habremos leído toda la Biblia, queridos hermanos. Y hay creyentes en la palabra de Dios que tienen más de 20 años y no han leído ni una sola vez en su vida toda la Escritura. Yo me pregunto si vivirán una religión o si verdaderamente viven los principios de la palabra de Dios. Es un mandamiento por parte de Dios. Lo vemos ahí en Deuteronomio capítulo 6, que dice que debemos de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, que debemos de meditar en su palabra, debemos de imprimirla en nuestro corazón y debemos de hablar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Aquí nos dice que somos los padres, no la escuela dominical. Sí, somos los padres, no la iglesia, quienes debemos de enseñar a nuestros hijos a amar a Dios y la obediencia a los principios de la palabra de Dios. Somos los padres, eso dice la Escritura, por eso le digo, si debemos de conocerla, porque si no la conocemos y no la meditamos diariamente, nos vamos a desviar y nos vamos a hacer un Dios a nuestra manera de vivir. Es un mandato de Dios, conocer su palabra y ponerla por obra. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces vamos al libro de Números, del Antiguo Testamento capítulo 11. Vamos a ver un ejemplo que también nos sirve para nuestros días. Aquí el pueblo de Israel había sido liberado por el Señor de la esclavitud de Egipto. Dios, con unas plagas tremendas, con un poderío tremendo, con unas señales tremendas de su poder, Dios libera a su pueblo Israel de la esclavitud en la que la tenía, sí, esta nación, el pueblo de Egipto. Quizás usted ya conoce esa palabra. Abre el mar rojo para que su pueblo pudiera pasar, porque estaba en estrecho, porque el faraón venía persiguiendo al pueblo de Israel. Abre el mar rojo, pasa el pueblo de Israel en seco, y cuando venía atrás faraón con su ejército y ya había pasado el pueblo de Israel, ese mar rojo se cierra, hundiendo al ejército del faraón. Y ese mismo Dios que envió esas 10 plagas a Egipto para demostrar su brazo poderoso y que abrió el mar rojo para que sacara a su pueblo, libertó a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto, es el mismo Dios que hoy nosotros tenemos. En ese tiempo se instituye la Pascua, que era un recordatorio de la salida del pueblo de Israel de Egipto a través, sí, usted recuerda la 10ª plaga, el ángel exterminador que tuvo que sacrificar un cordero sin mancha, sin defecto, y con la sangre del cordero rociar los dinteles de la puerta para que el ángel exterminador no entrara y diera muerte al primogénito del pueblo de Israel. Y ahora en nuestros días, a través del sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, de ese cordero sin mancha, sí, también impide que la muerte espiritual
sí, entre a nuestra vida a través de la sangre de Jesucristo y somos librados de la esclavitud del pecado. La palabra de Dios es interesantísima, pero tenemos que dedicar tiempo. Es palabra de Dios, querido amigo. Es palabra de Dios. Es la mejor palabra que podamos nosotros tener. Quizás hoy estamos afanados, interesados en las noticias, estadísticas. Y bueno, no está mal, pero primero, antes de ir a las noticias, antes de ir a lo que está sucediendo en el mundo, primero que el Señor nos hable de manera personal a través de su bendita palabra. Muy bien, entonces aquí en Números 11, y como nos sucede a nosotros, el pueblo de Israel pone su mirada en el problema, en la necesidad, en lo que estaba sucediendo, deja de poner su mirada en Dios y entonces se afana, se disgusta. Y eso sucede también en nuestros días, en las necesidades, en los problemas. Nosotros ponemos nuestra mirada, hacemos grande el problema. ¿Sí? Nosotros ponemos nuestra mirada en el problema y hacemos grande el problema. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y que el pueblo de Israel olvidaba hacerlo. Nosotros siempre, sea esta pandemia, sea cualquier situación en nuestra vida, siempre debemos de poner nuestra mirada en el cielo. Hay un salmo bellísimo que es el Salmo 121, que nos dice, alzaré mis ojos a los montes, ese versículo primero, tremendo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi auxilio viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Sí, es un salmo pequeño, que quizás inclusive podemos aprenderlo de memoria, porque es palabra de Dios. Muy bien, entonces vamos al libro de Números, capítulo 11, para ver qué me dice a mí la bendita palabra de Dios. Dice, versículo primero, aconteció que el pueblo se quejó, se fija, poniendo su mirada en el problema, se olvidaban de todos los portentos y milagros que había hecho Dios unos meses atrás. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Algo que a Dios le molesta, y lo podemos ver en toda la palabra de Dios en Antiguo y Nuevo Testamento, es la duda. La duda, ¿sí? La duda de su poderío, la duda de, ¿podrá Dios hacerlo? ¿Sí? Entonces, es algo que a Dios le molesta. Si usted lee los evangelios, usted va a poder ver cómo Jesús también se molestaba por la duda de la gente que lo rodeaba, de sus mismos apóstoles. ¿Sí? La duda es lo contrario a la fe. ¿Y cómo puede aumentar nuestra fe? Usted podrá decir. La palabra de Dios, ahí en el libro de Romanos, Nuevo Testamento, capítulo 8, versículo 17, nos dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Quiere que su fe crezca? Vaya todos los días a meditar en la palabra de Dios, pídale que Dios le dé entendimiento, sobre todo procure poner por obra la palabra de Dios. No es solamente conocerla, es sobre todo obedecerla, ponerla en práctica, lo que trae esa bendición a nuestras vidas. Es como un medicamento, a usted le dan el medicamento y usted lee las instrucciones y dice, sí, tengo que tomar una pastilla, una en la mañana y una en la noche. Aquí dice, el tratamiento dura 8 días, tome usted una en la mañana y una en la noche, a los 8 días ya va a estar usted bien. Ah, pues ya vi que tengo que tomar una en la mañana y en la noche y deja ahí el medicamento. Y lo vuelve a leer y vuelve a leer las instrucciones, dice, no, pues está bien, y vuelve a poner ahí el medicamento, pero pues no está tomando usted el medicamento, no está haciendo lo que ahí le dice. Y lo mismo con la palabra de Dios. No basta creer en Dios. Y le voy a decir una cosa, una situación que quizás le vaya a hacer algo de ruido, quizás le vaya a molestar. Fíjese lo que le voy a decir. No hay ninguna diferencia en su vida si usted cree en Dios. Pues sí, pero ¿cómo? Pero si yo creo en Dios. No hay ninguna diferencia en su vida si usted cree en Dios. Lo que va a traer una grande, enorme diferencia, un giro de 180 grados a su vida, es si usted obedece a Dios.
Te dice, pero ¿dónde veo eso? ¿Dónde dice eso? Pues el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, nos dice, ¿crees en Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Se fija? Quizás el mundo espiritual opuesto a Dios cree más que muchos de nosotros en Dios porque a ellos les consta que Dios existe, pero no le obedecen. ¿Se fija? Por eso, querido amigo, está bien que usted vaya a las noticias, pero antes, primero que usted vaya a las noticias, dedique tiempo a orar, a platicar con Dios, a dialogar con Dios. Imagínense las grandezas de lo que ha ganado Jesucristo para nosotros, que nuestras peticiones puedan ser escuchadas solamente a través de Jesucristo, de su intercesión. Sí, que podamos conversar con Dios, que podamos externarle nuestras súplicas, que vayamos a su bendita palabra para que Él nos hable de una manera directa, esforzándonos, si es posible, meditar, y digo meditar y no leer, porque usted puede leer la Biblia como un libro de historia y pues no va a ser gran diferencia. Meditar es cómo puedo aplicar esto que dice aquí a mi vida, qué ejemplo me trae tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento de lo que yo debo de hacer en mi vida, de qué debo dejar de hacer en mi vida, de qué sí debo de hacer en mi vida, de qué sí debo de hacer por mis semejantes. ¿Se fija? Bien, querido amigo, en este paréntesis. Entonces aquí vemos que Dios se molesta porque el pueblo se estaba quejando. ¿Sí? Versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés. Porque el enojo de Dios pues se enciende. ¿Sí? Dios se molesta habiendo visto el pueblo de Israel todo lo que Dios había hecho y fíjese nada más la molestia. Por eso hay que meditar en toda la palabra de Dios para ver las razones. Sí, Dios no es un Dios enojón, un Dios que nada más está viendo a ver qué hacemos mal para castigarnos. No, nada más distinto a eso. Dios es un Dios que, claro, como un padre ama a su hijo, tiene que amonestarnos. Usted si tiene hijos, pues tiene que educarlos. Si usted a su hijo no le hace ningún señalamiento y usted a su hijo lo deja hacer lo que él quiera, pues ese hijo va a crecer muy mal. Porque usted no lo enseñó, no lo disciplinó, no lo formó. Lo mismo con la palabra de Dios. Versículo 2 entonces, de Números capítulo 11, dice, versículo 2, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Este Moisés es una figura en el Antiguo Testamento de Jesús en el Nuevo Testamento. Moisés, un intercesor por excelencia, se ponía en la brecha por el pueblo para que Dios no dañara al pueblo por esa carnalidad, por esa falta de fe en el pueblo de Israel. Versículo 3. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Versículo 4. Y la gente extranjera, fíjese, la gente extranjera. Nosotros muchas veces damos oídos a modas que vienen de fuera, que no son buenas y no son agradables a los ojos de Dios. Volvamos otra vez. Fíjese. Versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? O sea, en vez de decir, mira, el Señor, nuestro Dios, envió las plagas, la plaga de la oscuridad, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, ¿sí? Dios hizo milagros tremendos, abrió el mar rojo para que pasáramos, cerró el mar cuando venían pasando nuestros enemigos, teníamos sed en el camino en el desierto y de una piedra sacaba agua. O sea, el pueblo de Israel, en vez de decir, bueno Señor, pues Moisés clama a nuestro Dios Todopoderoso, a ver si somos propicios a Él, nos dé carne. No, se enojaban, se quejaban, murmuraban, ¿sí? Ponían su mirada en el problema, ¿sí? Había una molestia hacia Dios y hacia Moisés. Fíjese,
Por eso ahorita va a entender un poco mejor. Versículo 5 dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. O sea, sin problema. El pueblo de Egipto les daba de comer ese pescado, pero estaban esclavos, se olvidaban de que estaban esclavos. Y a veces también a nosotros el maligno o nuestra naturaleza carnal nos trae los pensamientos del pasado, pero no nos trae los pensamientos del pasado cuando realmente vivíamos una vida de molestia, una vida de sufrimiento, una vida que no tenía sentido. De eso se nos olvida. Nada más recordamos las cosas gratas y quizás desagradables a Dios que vivíamos en el pasado, pero no nos acordábamos de la esclavitud en el pecado del pasado. ¿Se fija cómo en la antigüedad sigue sucediendo lo mismo que en nuestros días? Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, dice Hebreos 4:12. Muy bien. Otra vez versículo 5. Y fíjese cómo se parece a nuestra vida. Versículo 5 dice el pueblo de Israel, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Fíjese lo que sí, y no estaba mal, pero la actitud, sí, con la cual ellos lo hacían, olvidándose de Dios, con molestia, sí, es lo que a Dios le desagrada. Versículo 6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El maná era un alimento que Dios daba desde el cielo, porque ellos estaban cruzando un desierto donde no había nada. Y Dios es tan poderoso, Él puede hacer cualquier cosa, ¿sí? Él puede terminar esta pandemia en un momento, así como surgió en un momento, puede terminarse en un momento, pero todo tiene un propósito. Hay que ver el propósito que tiene Dios con todo lo que sucede. Y ese propósito muchas veces es que nosotros pongamos nuestra mirada en el cielo, como dice el Salmo 121, que nosotros dejemos de poner nuestra mirada en las cosas de este mundo, sí, en las necesidades de este mundo, en los afanes de este mundo, como lo hacía el pueblo de Israel. Versículo 7, y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y le recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Era un pan del cielo que Dios les daba para que se alimentaran. Entonces ellos se hastiaron y se enfadaron, pero la actitud con la cual lo hacen no es la correcta. Versículo 9, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba, o sea, se quejaba, en vez de clamar a Dios con una buena actitud, reconociendo su poderío y que los había libertado de la esclavitud de Egipto con mano poderosa. Ellos se olvidan de todo eso, como nosotros muchas veces hoy nos olvidamos de todos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida atrás. Ponemos nuestra mirada en el problema de hoy y empezamos a quejarnos. Eso no debemos de hacerlo. Por eso la palabra de Dios nos indica qué debemos de hacer. Versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada una a la puerta de su tienda. Y la ira, el enojo de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, porque se olvidaba totalmente. Ponían su mirada en el problema, en la necesidad, se olvidaban de todos los favores que Dios se había hecho y empezaban a quejarse y a murmurar de Dios y de Moisés. Versículo 11, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Moisés estaba muy cansado, muy fatigado, imagínense. Eran más en ese tiempo de 600,000 varones, o sea, ya mayores, ya aptos para la guerra. Sí, o sea, era un pueblo muy numeroso, ya contando mujeres y niños, pues quizás era más de 1,000,000 de personas. Imagínese estar soportando las quejas constantes, porque esta no es la primera queja. Si usted va a capítulos atrás y en el libro de Éxodo, usted va a ver todo lo que soportó Moisés. Entonces Moisés, pues como un ser humano, como cualquiera de nosotros, se cansa, se fatiga de tener que gobernar a ese pueblo, ¿sí?
Versículo 11, de nueva cuenta. Dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿Era tal el amor de Dios? Que Dios escoge a Moisés para que sacara a su pueblo a libertad. Lo escoge desde que él era un niño en ese canasto para librarlo, ¿sí?, de la sentencia de muerte que había sobre todos los hijos de las judías, para que el pueblo de Israel no se multiplicara tanto, que era parte de la bendición de Dios hacia su pueblo. Y esa bendición sigue estando para nuestros días. Versículo 13, dice Moisés: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Estaban ya pues enfadados del maná. Es de agradecer a Dios y suplicarle a Dios y decir: Señor, tú eres un Dios todopoderoso, que con mano poderosa nos libraste de la esclavitud de Egipto. Señor, te suplicamos pues que nos des carne si es conforme a tu voluntad. Pero no, era queja y disgusto y murmuración. ¿Se ha quejado usted contra Dios? Bien, se fija que en la antigüedad y hoy pueden suceder las mismas situaciones. Dice versículo 14, habla Moisés, dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. A veces pensamos que los grandes personajes de la palabra de Dios, pues nada les pasaba, ni siquiera un dolor de cabeza, todo era fácil. No, todo lo contrario. Pero Dios siempre salía a respaldar a su pueblo y a sus dirigentes, sobre todo cuando pues eran obedientes a sus mandamientos. Versículo 15. Dice Moisés: y si así lo haces tú conmigo, dice Moisés a Jehová, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Dice Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Fíjese cómo Dios es bueno. Entonces Dios atiende a la súplica de Moisés, aunque Moisés aquí también estaba quejando, se estaba desesperando. Es parte de nuestra naturaleza carnal, esta naturaleza pues caída desde Adán y Eva por cuestión del pecado, de la desobediencia. ¿Sí? Entonces Dios le dice: escoge a 70 de los principales ancianos de tu pueblo para que esa carga se reparta. ¿Sí? Dios no dice: no, pues a ver cómo le haces si yo estoy contigo. No, Dios atiende a nuestras súplicas. Dice la Escritura que Él es lento a la ira y pronto, rápido en misericordia. Versículo 17, dice Dios: y yo descenderé y hablaré allí contigo. Y tomaré fíjese qué bonito. Versículo 17, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. O sea, Dios le decía: ese mismo espíritu que hay en ti, esa misma paz, esa misma sabiduría, que eso viene de Dios. Y también en nuestros días viene a nosotros a través de Jesús, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Solamente viene a través de Jesús, a través de nuestra fe verdadera en Jesús. ¿Sí? Entonces le dice: reúneme 70 varones y del mismo espíritu que hay en ti yo le voy a dar a estos 70 varones para que tengan esa misma capacidad de ayudarte. ¿Se fija qué tremendo? Y vemos la bondad de Dios. Dice versículo 18: pero al pueblo dirá: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová. Dios todo lo escucha, diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. ¿Se fija usted por qué se molesta Dios? Porque el pueblo de Israel está diciendo: es que preferíamos estar en Egipto que aquí. Y hay veces que a nosotros sucede lo mismo.
Se nos olvida lo que padecíamos en nuestra vida antes de Cristo. Nada más recordamos quizás las fiestas, quizás recordamos lo que nos agradaba de la vida anterior, pero se nos olvida el sufrimiento, la zozobra que nosotros vivíamos en la esclavitud del pecado. Es parecido a lo que le sucedía al pueblo de Israel. Por eso hay que ir a la palabra de Dios para no cometer esos mismos errores. Sí. Versículo 19, dice el Señor: no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová. Imagínense, Dios los saca con mano poderosa, abre el mar rojo para que pase su pueblo, envía 10 plagas a Egipto tremendas, sí, les da de beber agua en el desierto de una piedra, y se les olvida. Y empiezan a renegar y empiezan a decir, mejor estábamos de esclavos ahí en Egipto. Por eso la molestia de Dios. Versículo 20. Dice, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, fíjese Moisés también, sí, Dios le tenía paciencia a Moisés. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie, fíjese, otra vez, fíjese, hasta Moisés, en vez de poner su mirada en todo lo que había dicho Dios, le dice, Señor, son 600,000 de a pie, ¿de dónde vas a sacar vacas, bueyes, carneros para dar a comer a 600,000? Por favor, Señor, ¿de dónde? Fíjese, Moisés, lo que le estaba dando a entender a Dios. Por eso, sí, podemos aprender de su palabra y no olvidar ninguno de sus beneficios. Versículo 21, fíjese qué interesante está la bendita palabra de Dios. Versículo 21, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Ay, Moisés, qué bárbaro. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Ay, Moisés. Fíjese qué tremenda contestación por parte de Dios. Y grábese en medio de esta pandemia y en medio de cualquier problema que usted pueda vivir. Por eso dice la palabra de Dios, Romanos 8:17, la fe viene por el oír, y por el oír, por meditar en la palabra de Dios. Fíjese qué tremenda respuesta. Grábese esta respuesta de Dios a un Moisés también que estaba empezando a ser testarudo y estaba empezando a cortar a Dios y hacerlo a su mente finita. Fíjese esta promesa por parte de Dios en el versículo 23. Dice el Señor, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Entonces, nuestro Dios, que es nuestro mismo Dios, sí, hoy, en nuestros días, le dijo a Moisés, ¿acaso se ha cortado mi brazo? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Ay, Moisés. Versículo 24, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. El tabernáculo era como un templo movible que se iba instalando cada vez que llegaban a algún lugar a acampar. Versículo 25, entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Sí? Podemos ver otros pasajes en el Antiguo Testamento cuando el Espíritu de Dios venía, se profetizaban. Sí. Versículo 26. Y habían quedado, fíjese qué tremendo, cómo podemos aprender
de la palabra de Dios. Dice versículo 26, y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estos estaban entre los inscritos de los 70 varones, sí, de los 70 ancianos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento, aun cuando estos dos ancianos no habían ido junto con los 70, de todos modos. El Señor le dice, pues nada más los que están aquí, no. Yo dije 70 y aunque estos dos se hayan quedado en el campamento, también sobre de ellos viene el mismo espíritu que le di a Moisés. Versículo 27, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, fíjese cómo podemos aprender de toda la palabra de Dios. Versículo 27. Entonces dice, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Sí, es un pasaje parecido al Nuevo Testamento. Entonces van con Moisés y le dicen, oye, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Y fíjese lo que dice Josué, la mano derecha de Moisés. Versículo 28, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Pues, ¿por qué andan estos profetizando? Y Moisés, entendiendo la razón, la motivación de Josué, fíjese lo que le contesta. Versículo 29. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Se fija? También porque Dios había escogido a Moisés. Aquí vamos a ver capítulo 12 que era el hombre más manso sobre la tierra, más tranquilo, de un gran corazón. Él no decía, aquí no nada más yo y aquí yo soy el elegido y nadie más. Si así era, en muchas ocasiones, era por esa capacidad que Dios le había dado a Moisés. Pero aquí Moisés con esa humildad, sí, que caracteriza a los grandes hombres y mujeres de Dios, le dice, ¿tienes celos por mí? Ojalá que todo el pueblo profetizara. ¿Se fija? Un gran varón Moisés, un gran varón, pero con una carga muy pesada y Dios le aligera esa carga con esos 70 miembros de su pueblo. Ahora vamos a ver qué hace Dios para darle de comer a 600,000 de a pie, más los niños, más las mujeres, pues saque cuentas, ¿no? Yo creo que eran más de 1,000,000 de miembros de esta tribu que Dios sacó con mano poderosa y lo libró de la esclavitud de Egipto. Y hoy a nosotros, nuestro Dios Todopoderoso, este mismo Jehová, este mismo Dios Todopoderoso que su brazo no se ha cortado, hoy a nosotros nos libra de la esclavitud del pecado a través de Jesucristo, con esa sangre del Cordero sin mancha que es Jesús. Similitud tremenda de Éxodo 12, cuando se instituye la Pascua con el Cordero Pascual, sí, con el cual, con esa sangre del Cordero se rocían los dinteles de la puerta para que no entrara el ángel exterminador a dar muerte al primogénito. Sí, ahora también a nuestras vidas la sangre de Cristo, del Cordero inmolado, el Cordero sin mancha de Dios, nos da libertad y no permite que la muerte espiritual entre a nuestras vidas y nos liberta de la muerte del pecado. Se fija qué tremendo, qué precioso, y esa similitud que hay también en el Antiguo Testamento con nuestras vidas, queridos amigos. Vamos a ver qué Dios hace, porque Moisés achicando a Dios, usted nunca achique a Dios. Usted no diga, pero ¿cómo va a ser el Señor con esta pandemia si dicen que la vacuna va a tardar más de 1 año y, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer y qué voy a hacer? Yo conozco gente creyente, pero bueno, se nos olvida. Creyente en la palabra de Dios que anda agobiada y asustada que porque la vacuna y que porque, ¿qué va a pasar? Queridos hermanos, Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. ¿Sí? Siempre hay que mirar al cielo, queridos hermanos. Hay que aprender de lo que sucede aquí. Entonces Moisés estaba preocupado, pues ¿de dónde va a sacar Dios tanta comida?
Dios puede hacer lo que Él quiera en el momento que Él quiera, como Él lo quiera, terminar lo que Él quiera, crear de donde no hay nada. Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede acabar esta pandemia así, si Él lo quisiera hacer. Pero esta pandemia tiene un propósito, queridos amigos, dice, alzaré mis ojos a los montes, dice el Salmo 21. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Dios puede hacer lo que Él quiera en el momento que Él quiera. Sí, claro, sin violar sus principios, su rectitud, su justicia. Pero Él puede hacer cualquier cosa en el momento que Él desee, pero esta situación tiene un propósito, que es que nosotros pongamos nuestra mirada al cielo, que santifiquemos nuestra vida, que estemos preparados para la venida de Cristo. Porque estamos viviendo tiempos finales, la corrupción, la inmoralidad, hay muchas señales. Jesucristo nos dice, sí, que si a los fariseos, que si podían reconocer las señales de los tiempos, cuando iba a llover, ¿cómo no podían reconocer las señales de su tiempo? La venida del Mesías a su vida, pero sus corazones estaban endurecidos. Y hoy en nuestros días, el corazón de mucho pueblo está endurecido. Entonces, estos son sacudidas. Estas situaciones que estamos viviendo y no sabemos qué más nos tocará vivir es para corregir nuestra vida. Y si el Señor, como en 2 de Crónicas 7:14, ve esa actitud, ve que dejamos nuestros malos caminos, dice: yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios quiere ese arrepentimiento en el mundo, en su pueblo. Sí, pero pues debemos de hacer lo que dice 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Vamos a ver qué hace Dios, porque Moisés estaba pues preocupado, ¿verdad? ¿Cómo le va a hacer? Moisés, por favor. Versículo 30. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Imagínense toda la cantidad de codornices. Les dijo: bueno, pues con un viento me traigo tanta cantidad de codornices para que coman carne. ¿Se fija? Eso no se le había ocurrido a Moisés. Moisés estaba achicando a Dios. Usted no achique a Dios, querido hermano. Usted más bien, ¿está usted preocupado? Deje de preocuparse por esta pandemia y más bien ocúpese en agradar a Dios. Si se quiere preocupar de algo, ocúpese en agradar a Dios. Y usted va a sentir la presencia de Dios, usted va a sentir la presencia del Espíritu de Dios. Y usted va a sentir esa paz y esa tranquilidad, porque los frutos del Espíritu Santo, sí, que vienen ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos dicen, los frutos del Espíritu Santo, dice, son amor, pero no el amor pasional, es un amor que implica sacrificio. El amor de Dios implica sacrificio, que esté bien mi amigo, que hay un plato de comida sea para ti, que hay una silla sea para ti. Imagínense, hoy en nuestros días que hay una vacuna, pues yo primero. No, esa no es la actitud que Dios demanda de un verdadero hijo de Dios. ¿Se fija? Por eso hay que meditar en la palabra de Dios y ponerla en práctica. Que verdaderamente demostremos que somos hijos de Dios, no por lo que digamos, sino por nuestro testimonio, ¿sí? Nuestro fruto, como nos dice Jesús. Entonces el Señor, con toda facilidad, con un viento fuerte, trae miles de codornices para su pueblo, para que comieran. Versículo 32. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, imagínense, el que menos 10 montones. Y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. ¿Quieren carne? Carne. Pero no lo hicieron con la actitud correcta. Murmuraron, se enojaron y dijeron: mejor estamos allá de esclavos.
Y es como cuando usted y yo quizás decimos ya en la palabra de Dios, no, mejor aquí tengo que hacer esto otro, y no, me acuerdo de las fiestas, me acuerdo de las pachangas. No, esos pensamientos quizás no podemos evitarlos porque muchas veces vienen por parte del maligno, pero sí podemos rechazarles y decirles no. Por eso dice Jesucristo ahí en Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, en la amonestación de Jesucristo a su iglesia atemporal, a su iglesia de todos los siglos. Dice, recuerda de dónde te saqué, dice Apocalipsis capítulo 2. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde te saqué. Cosa que se le olvidaba al pueblo de Israel, a nosotros también se nos olvida. Otra vez. Sí, versículo 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando el enojo. La ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga. Fíjese, aquí habla otra vez de plaga. Con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Ataba partió el pueblo a Aserot y se quedó en Aserot. Sí, entonces, pues debemos de tener cuidado, queridos amigos. No podemos poner nuestra mirada en el problema, no podemos poner nuestra mirada en esta pandemia, ¿sí? Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en nuestro Dios Todopoderoso. Vamos al Salmo 121, que es un salmo tremendo, poderoso, como toda la palabra de Dios, que crece nuestra confianza. Hablamos pues de los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, alegría, paz, bondad, amabilidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Son los frutos que vienen a nuestras vidas a través de Jesucristo, ¿sí? Por el Espíritu Santo, y eso le da a usted y a mí paz y tranquilidad aún en las peores de las circunstancias. Vamos al Salmo 121, recordamos esta promesa también preciosa que es el nombre de nuestro tema en Isaías capítulo 54, versículo 15 y 17. Versículo 17 concretamente, que nos dice: arma forjada contra ti no prosperará. Pero eso es cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y no nos olvidamos de ninguno de sus beneficios. No hay que poner nuestra mirada en esta pandemia, hay que poner nuestra mirada en Dios, por supuesto. Hay que seguir las recomendaciones del gobierno, hay que guardarnos en casa, que tiene muchos beneficios. Sí, podemos dedicarle más tiempo a Dios, no se me vaya a poner a ver películas del mundo y a perder el tiempo, cuando este tiempo Dios lo llama al arrepentimiento a usted y a mí, nos llama a que meditemos su palabra, nos llama a que estemos orando para que el mundo, en vez de poner su mirada en esta vacuna, en vez de poner su mirada en cualquier otra situación, en la economía, etcétera, que ponga su mirada en el cielo. Vamos al Salmo 121, tremendo salmo, para cerrar esta pequeña reflexión, querido amigo. Salmo 121, es un salmo delicioso. Toda la palabra de Dios es tremenda, es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Sí, porque entra a lo más profundo de nuestro ser. ¿Listo, querido amigo? Muy bien. Salmo 121. Tiene un pequeño subtítulo, dice: Jehová, Dios es tu guardador. ¿Sí? ¿Hay pandemia? ¿Ven? ¿Dónde estamos más seguros que en las manos de Dios? ¿Sí? No se olvide de ninguno de sus beneficios. No sea como el pueblo de Israel. No ponga su mirada en la pandemia. No se queje en contra de Dios y diga Señor, y no se haga como si cualquiera de nosotros fuera una buena persona. Dice la Escritura que no hay uno solo que sea bueno. ¿Por qué? Porque si nos medimos a la luz de la palabra de Dios tenemos muchas fallas. Y hasta que nos vemos, ¿sí?, a la luz de la palabra de Dios. Por eso aquí atrasito en el Salmo 119, versículo 105, está otro versículo tremendo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así debemos de considerar la palabra de Dios. No pierda tiempo, querido hermano,
ahorita que estamos más tiempo en nuestros hogares, en perder el tiempo en cosas que no edifican. Invierta, no pierda tiempo, invierta tiempo en la palabra de Dios. Comparta la palabra de Dios, que es verdadera comida y verdadera bebida. ¿Sí? Salmo 121, Jehová es nuestro guardador. Listo, vamos a ver qué le dice a usted y a mí la palabra de Dios. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Vamos situándonos en esta pandemia, si usted gusta, para aterrizar un poquito este salmo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De qué nos podemos preocupar de cualquier pandemia, de cualquier plaga? Él tiene el control de todo. Y como veíamos ahí en el libro de Números, lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿sí? Versículo 3 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no nos ha olvidado. Nosotros somos los que nos olvidamos de Dios. Y muchas veces solamente acudimos a Dios cuando hay alguna situación, alguna peste, alguna calamidad, algún quebranto, alguna Señor, Señor. Y todos los demás días le da gloria, le da honra, le da alabanza, cumple el primer mandamiento, cumple el segundo gran mandamiento, ama a su enemigo. ¿Ya ven? Tremendo versículo 5. Dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Se fija qué tremendo? Que si usted mira a su lado derecho y usted ve una sombra, es Dios que está parado aquí a un lado suyo. ¿Se fija qué tremendo? Otra vez versículo 5. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol, fíjese, la bondad de Dios. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. De día y de noche Él es nuestro guardador. Jehová te guardará de todo mal. Fíjese, otra vez versículo 7. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, que es lo más importante. El alma es eterna. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida cuando tú sales de tu casa y tu entrada. Desde ahora y para siempre. ¿Se fija? Toda la palabra de Dios es tremenda. Salmo 23 es tremendo. Salmo 91 es tremendo. Salmo 119 es tremendo. Toda la palabra de Dios es tremenda y es para nuestros días. Y estas situaciones que estamos viviendo, esta pandemia, son avisos por parte de Dios para que nos arrepintamos, caminemos por el camino angosto, que es el camino de la bendición, que solamente viene a través de Jesucristo, como lo indica su bendita palabra. Querido amigo, querido hermano, en Cristo Jesús, su bendita palabra nos dice, libro de Isaías capítulo 54, versículo 17, arma forjada contra ti y contra mí no prosperará. Que Dios los bendiga a todos. Gloria a Dios.